¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este video final de la semana 10 para la básica superior. Aquí vamos pues a retomar las actividades 3 y 5 de este tema central, que son los protocolos de bioseguridad y una campaña, ¿verdad? Vamos entonces a revisar la ficha y nos habíamos quedado pues en esta parte, en la página 11, en donde pues inicia la actividad 3, que justamente pues titula transformando mi modo de proceder en el retorno progresivo a clases. Entonces en esta primera parte nos dan una lectura que ustedes pues les invito a que la puedan leer detenidamente, porque en base a esta lectura nos piden en esta parte pues contestar varias preguntas. Bien, aquí dice: a partir del texto que acabaste de leer, responde las siguientes preguntas. Nos dan aquí pues dos preguntas que nos vamos pues a responder. Bien, y estas preguntas pues son: la primera dice: ¿qué función cumple el sistema inmunitario en el organismo del ser humano? Yo he podido pues obtener la siguiente información. Dice que el sistema inmunitario detecta sustancias extrañas, miren, trabaja para reconocerlas y eliminarlas. Además, se encarga de fabricar anticuerpos, que son proteínas especializadas que localizan e inmovilizan a estos cuerpos extraños. Miren, los anticuerpos siguen existiendo en el cuerpo de una persona después de haber eliminado el elemento extraño. Por tanto, si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con este cuerpo, dispondrá de anticuerpos para que desempeñen su función. Bien, pues he colocado esta respuesta. Ustedes después de leerlo pueden colocar pues su propia respuesta, tal vez más resumida, o tal vez ampliar más esta respuesta. Luego nos preguntan en esta parte: ¿cuáles son las acciones para mantener a nuestro sistema inmunitario en excelentes condiciones? Yo he podido pues observar que nos dan varias acciones, como dormir como mínimo 8 horas al día, miren, mantenerse alejado del estrés, practicar deporte con regularidad, una alimentación sana y equilibrada, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantener pues una buena higiene, miren. Luego pues si revisamos acá la ficha, notemos que en la siguiente parte nos piden ahora, miren, dice que en este caso dice: lee las siguientes definiciones de cultura, tomadas de la lengua RAE y también pues de la UNESCO, miren. ¿Sí? Entonces, en base a estas definiciones de cultura que están aquí, esta que es la primera definición según la RAE, y acá pues está otra definición en base a la UNESCO, definiciones, recuerden, de cultura. Entonces en este caso nos piden, dice: realiza el organizador gráfico de círculo de los puntos de vista. Para ello dibuja 4 círculos, miren, y en cada uno de ellos coloca las respuestas de los siguientes planteamientos. Entonces en cada círculo nos dan aquí 4 planteamientos y hay que hacerlo, miren. Y al final pues nos piden aquí responder unas preguntas que tenemos que hacer esta actividad. Nos decía pues en esta parte que leamos las definiciones dadas por la RAE y por la UNESCO sobre cultura, y nos pedían pues hacer un organizador gráfico círculo de los puntos de vista. Entonces en la primera parte nos dice: estoy pensando que cultura es, desde el punto de vista de la UNESCO, un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Bien, este primer círculo está pues en base a lo que nos pide acá en esta parte. El primer círculo tiene que estar: estoy pensando qué cultura es desde el punto de vista. Yo en mi caso pues he colocado desde el punto de vista de la UNESCO. Si ustedes pueden hacer pues ordenar la información de acuerdo pues a su propio criterio. El siguiente círculo nos pide ahora, dice: pienso que cultura desde mi punto de vista es un conjunto de costumbres, tradiciones, hábitos, valores que se han transmitido entre generaciones, las cuales deben ser respetadas y valoradas. Miren, ese es el segundo círculo que nos pide, en este caso desde nuestro punto de vista. Luego dice en esta parte: mis nuevas ideas sobre el tema son que durante este tiempo, aunque no es posible compartir presencialmente nuestra cultura, sí podemos crear foros en línea para compartir conocimientos culturales que sin duda nos enriquecerán y harán mejores personas. Miren. Y el siguiente dice ahora: una pregunta del tema desde mi punto de vista es: ¿la cultura influye en el comportamiento de una sociedad? Ustedes pueden colocar pues, recuerden, su propia información respecto pues de estos 4 puntos que nos piden poner en estos círculos de este pues de organizador gráfico. Luego nos piden pues responder a estas preguntas. La primera es: ¿qué protocolos recomendarías en este tiempo de pandemia para fomentar las expresiones culturales? Yo he puesto varios, miren. Dice: mantener el respeto, cuidado y buen trato hacia los demás durante un encuentro virtual, miren. Por aquí puedo mencionar otro: dice dar apertura a los grupos de expresión cultural en plataformas virtuales. Tal vez mantener un clima familiar seguro donde se proteja la integridad física y psicológica durante una transmisión virtual. Miren, serían pues algunos protocolos para fomentar las expresiones culturales. Ustedes pueden colocar varios
aumentar, tomar algunos de estos, etcétera. Bien. Luego dice cómo podrías fomentar la diversidad cultural desde la casa. Dice, ya que he colocado pues 5 formas en las que se puede pues fomentar. Dice con el ejemplo, el respeto, cuidado y buen trato hacia los demás en nuestra localidad. También dice acá realizar reuniones virtuales para conocer diferentes culturas y tal pues bailando con mi familia un baile tradicional. Bien, son varias formas que yo he puesto para pues fomentar la diversidad cultural. Vamos entonces a revisar la ficha para ver qué actividad más nos trae. Luego pues en esta parte tenemos una actividad de inglés que ya se encuentra pues subida al canal en otro video. Es una actividad 4 que es de inglés. Seguimos bajando y acá pues hay una actividad en cambio de matemática. Nos da un concepto sobre adición y sustracción de números enteros. Aquí está pues la teoría y varios ejemplos de cómo se puede sumar y restar. Acá hay un ejercicio pues resuelto. Miren esta parte que ustedes se pueden guiar mediante eso pues hace un ejercicio que está aquí pues planteado. Y aquí está pues el reto. Miren que vamos justamente pues a realizarlo. Nos piden realizar aquí un ejercicio y en base a ese ejercicio nos piden contestar estas preguntas. Miren. Vamos pues justamente a realizar ese reto que nos plantean y dice lo siguiente. Dice, miren, calcula la cantidad de líquido que se perdió en 20 días de un contenedor que pierde 125 mililitros, ¿sí?, de agua al día, producto de la evaporación natural del agua. Luego responde las preguntas y las que nos plantean. Ahora vamos primero a resolver esta parte, ¿no? Recuerden que en un día pues nos habla aquí que se pierde pues justamente 125 mililitros, ¿no?, producto de la evaporación natural del agua. Y nos preguntan aquí ahora en 20 días cuánto pues se perderá, miren, de agua, ¿no? Nos piden calcular esa cantidad de líquido que se pierde pues en 20 días. Entonces aquí vamos a aplicar una regla de 3 simple. Para cual lo que hacemos aquí en este caso pues miren es multiplicar, miren, estos 20 días vamos a multiplicarlo por 125 mililitros. Sí, eso tenemos en la parte de acá, miren. Entonces que es igual a la multiplicación, miren, de 20 días por 125. Y eso, multiplicación se divide ahora, en este caso sería pues dividido para pues un día, ¿verdad? Entonces sería dividido para 1. Bien. Luego aquí tenemos que recordar entonces que cuando dividimos cualquier cantidad, se divide para 1, nos va a dar la misma cantidad. Por lo tanto, en esta parte podemos omitir división para 1. En esta parte simplemente la quitamos. Y aquí nos queda únicamente pues multiplicar 20 por 125. Lo cual nos da pues una cantidad de 2500 mililitros, ¿sí?, que es justamente la cantidad de líquido que se pierde en 20 días. Luego la siguiente pregunta que nos plantea en esta parte, en este reto, dice ¿qué valor lo representa como un valor entero? Bueno, en este caso pues entendemos esta pregunta que nos dicen que justamente pues pongamos la respuesta a este ejercicio. En este caso ponemos entonces que el contenedor pierde 2500 mililitros de agua en 20 días, ¿no? Esta cantidad pues es un número entero, ¿no? 2500 mililitros que se pierden pues por producto de la evaporación natural del agua. Luego nos preguntan, ¿crees que esta pérdida de agua afectaría para cuidarnos del contagio del COVID-19? Obviamente que sí, ¿verdad? Yo he puesto pues que se afectaría en nuestro cuidado del contagio del COVID-19 debido a que una parte fundamental del cuidado es el lavado de manos con agua y jabón. Imagínense no contar con agua en su casa. Entonces no podrían ustedes cumplir esa parte fundamental que es lavarse con agua y jabón. Miren, entonces así afectaría en este caso. Luego nos dicen aquí, ¿piensas que todas las actividades que hemos realizado nos ayudan a cuidarnos de la pandemia que estamos viviendo? Obviamente pues que sí nos ayudan. Bien, ya que hemos analizado algo más acerca de los protocolos de bioseguridad, conocemos a cuáles son, el orden que hay que seguir, además de la importancia que tienen el acondicionamiento físico. Esto sin duda nos ayuda a cuidarnos de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, sí nos ayudan todo lo que hemos hecho, esas actividades, pues para cuidarnos en esta pandemia. Miren. Luego en esta parte nos pedían ahora justamente hablar acerca de los beneficios y riesgos de la práctica corporal. Nos preguntan pues lo siguiente, dice, ¿cuáles son los beneficios que te brinda el ejercicio físico para tu salud? Yo he puesto que mejora la forma y resistencia física, se regula las cifras de presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, ayuda a mantener el peso corporal, se mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Miren. Luego dice cuáles son los riesgos que corre tu salud cuando no practicas ejercicio físico. En este caso yo he puesto pues pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza,
a la vez que la capacidad para almacenar grasa aumenta, miren. Además hay mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces esos son pues los riesgos que corremos cuando pues no practicamos o no hacemos algún tipo de ejercicio físico. Luego pues si regresamos pues a la ficha, notemos que pues que esta parte ya la hemos realizado, ¿sí? Entonces luego tenemos en esta parte ahora, nos piden hacer justamente pues un imagotipo, miren, en este caso. Nos dicen acá, pues dice una vez que tienes la estructura de tu afiche con toda la información necesaria, vamos a crear nuestro imagotipo de la campaña que esté acorde con el tema, objetivo y slogan. Miren, entonces en este caso vamos a hacer justamente ese imagotipo. Aquí nos da pues algunas sugerencias. Dice, puedes tomar como referente todo lo aprendido sobre los protocolos de bioseguridad. Dice, el desafío es de darles una característica, darle vida a cada uno de ellos. Por ejemplo, la mascarilla, distanciamiento social, agua y jabón, alcohol, antiséptico, higiene al salir y entrar de casa. Se puede incluir el dibujo que realizaste acerca de las vacunas, miren, en este caso. Entonces vamos a hacer justamente pues ese imagotipo. Y en esta parte nos piden también, dice, incorpora en tu afiche el imagotipo que acabaste de crear. Miren. Entonces nos piden en esta parte justamente crear nuestro imagotipo de nuestra campaña. ¿Sí? En este caso pues voy a presentar varios ejemplos de imagotipos que son conocidos, ¿no? Que son pues todos los podemos observar, son conocidos. Nos van a dar una idea de cómo más o menos va a ser nuestro imagotipo de nuestra campaña. Bien. Y recuerden pues usar la información que hemos hecho, todo lo que hemos analizado sobre los protocolos de bioseguridad. Yo he colocado aquí varios imagotipos que podríamos utilizar. Miren, he puesto pues sobre la mascarilla, sobre pues taparse la boca, y esta pues de distanciamiento social, que podría ser pues un imagotipo para nuestra campaña. Si nos pedían justamente pues en este caso en nuestro afiche que lo creamos pues en la actividad anterior, nos pedían incorporarlo en el imagotipo en este afiche. Entonces en este caso lo voy a colocar en esta parte. Yo he escogido pues el de la mascarilla. Ustedes pueden realmente hacer su propio imagotipo y colocarlo pues en el afiche que ustedes han colocado. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad. Vamos a pasar ahora a la siguiente actividad, que es justamente la actividad 5, miren, que se encuentra acá en la página 16, ¿sí? Cuyo título es transformando mi modo de proteger en el uso consciente de protocolos sanitarios. Miren, y aquí nos piden hacer lo siguiente. Nos piden, dice, redacta una carta dirigida a un compañero de tu edad, comparte todo aquello que necesitamos para adaptarnos progresiva y positivamente a una nueva realidad en tiempo de pandemia. Dice, envía tu carta a la persona con la que no has logrado tener mucha comunicación en este tiempo de contingencia. Entonces aquí ustedes pueden recordar, pueden enviar esa carta tal vez a su amigo, a su primo, si algún familiar que ustedes pues no lo han visto por causa pues de esta pandemia, tal vez alguien que está en otra provincia, de pronto puede ser. Entonces pues, ustedes pueden elaborar esa carta y enviársela, miren. Y luego pues aquí nos tienen algunas actividades acerca pues de crear un ser mitológico. Miren, nos dan algunas actividades. Miren, aquí nos dan los pasos para crear un ser mitológico. Miren, todo esto pues vamos a hacerlo. Esto es con la ayuda pues de papá, mamá, de sus hermanos. Pueden pedirles ayuda. Sí, vamos justamente pues a realizarlo. Primero pues vamos en esta parte A. La actividad 5 que decía pues transformando mi modo de proceder en el uso consciente de protocolos sanitarios. Nos pedían, recuerden, hacer una carta, ¿no? Para un compañero, un amigo, ¿no? En este caso pues he hecho la siguiente carta, que es dirigida pues para Carlos, que es una persona a quien yo no tengo contacto últimamente por esto de la pandemia. Le he redactado esta carta en la que le cuento muchas cosas, ¿sí? Ustedes pueden grabar su propia carta, hacérselas llegar. En este caso también le incluyo pues aquí una publicación. Incluyo pues una publicación que le va a ayudar mucho. Miren, entonces en esta parte ustedes también pueden incluirle algún mensaje, algún link, algún video, etcétera, ¿no? Entonces recuerden que aquí prima bastante pues su creatividad. Bien, entonces luego recuerden que nos pedía además pues crear un ser mitológico. Miren, ¿sí? Entonces aquí están los pasos, ¿no? El primer paso pues decía, invita a los miembros de tu familia a escribir en un papelito su primer nombre con letra mayúscula y dividirlos por sílabas, una sílaba en cada papel. Pues en este caso yo he colocado pues de esta forma. Miren, David, que es el nombre de mi hermano, Raquel, el nombre de mamá, y Josué, el nombre de papá. Ustedes van a hacer de igual forma pues que escriban el nombre y lo separen pues por sílabas, miren, en papelitos, miren, como están estos de aquí, van a hacerlo. Luego es el primer paso, ¿no? Luego dice aquí, paso a paso, dice aquí, coloca los papelitos, dice sílabas del nombre en una mesa
y pide a cada participante elija una de las sílabas de su nombre y al menos una o dos de las sílabas del nombre de otra persona. Entonces estos números que tenemos aquí, estos papeles con las sílabas, vamos a colocarlos entonces en una mesa. Vamos a pedir entonces que cada uno de nuestros familiares escojan una sílaba de su nombre y al menos una o dos del nombre de otra persona. Entonces en este caso miren, papá pues escogió la primera sílaba pues de mi hermano David y la segunda sílaba de él, miren. Luego mamá escogió pues la primera sílaba de ella y la segunda sílaba pues de mi hermano. Y mi hermano pues obviamente escogió pues la primera sílaba de papá y la segunda sílaba de mamá, miren. Así que quedaron así de esta forma. Entonces es el siguiente paso para poder ir armando pues nuestros seres mitológicos. Recuerden que estamos haciendo estas actividades para poder crear un ser mitológico. Luego pues nos piden ahora, dice, con las sílabas elegidas en los papelitos, dice, solicita que creen un nombre nuevo, que será el que identifique a su ser mitológico. Para esto podrán probar diferentes combinaciones. Entonces en este caso miren, papá pues lo unió pues de esta forma, pues Dasue, mamá puso Ravid y hermano quedó pues como Joquel. Miren, ustedes pueden realmente variar, ¿no? Aquí podría ser, de pronto podría ser pues Suedá, es decir, al revés. Aquí Vitra, aquí Kelro, Keljo. Entonces ustedes pueden cambiarlo, esta orden de las sílabas para crear el nombre, ¿no? Como suene mejor para ustedes. Bueno, la siguiente parte ahora dice, cuando hayan creado los nombres, ¿no? Se les entrega una hoja o cartulina A3, ¿no? O lo que tengas en casa. Recuerden trabajar con lo que ustedes tengan pues disponible en su casa. Y se les pide que busquen las siguientes características de su ser mitológico: nombre, edad, características físicas, sus mejores cualidades, sus poderes, su mayor sueño, su mayor temor, sus debilidades, algo por lo que les gustaría ser recordados, las capacidades curativas o sanadoras, entre otras. Entonces aquí ustedes pueden pues, pedirles que pongan todas las cosas que están aquí, ¿no? O se guíen por algunas de ellas. En este caso pues Dasue, que era el nombre pues que escogió primeramente, y pues lo siguiente, miren, la edad 25 años, características físicas, dice, tiene forma de caballo y humano, lleva una flecha, tiene el poder de combatir con las enfermedades, su mayor temor es la muerte de sus seres amados, puede curar a las personas que tienen puesta una mascarilla, miren. Entonces aquí debe ser ustedes bastante ingeniosos para crear todas esas características de su ser mitológico. El segundo pues que escogieron era pues a Ravid, y he puesto aquí pues que le da 5 años. Las características físicas son que es una niña que al parecer es débil, pero tiene una fortaleza increíble. Miren, tiene el poder de destruir virus con un soplo. Su temor es el fuego y tiene el poder de combatir con las enfermedades. Y finalmente tenemos pues Joquel, que era pues el nombre que escogió mi hermano. Y dice que tiene edad de 15 años. Las características físicas dice que es una mujer con ojos radiantes, con sus ojos puede neutralizar las enfermedades. Además puede terminar con las personas que no siguen las normas de seguridad. Su sueño es acabar con las pandemias. Miren. Entonces ustedes pueden realmente ser aquí creativos y colocar sus propias características de cada uno de estos seres mitológicos. Miren. Luego finalmente pues aquí nos dicen que ten presente que el ser mitológico es el día a día, dice, miren. Pues hay que tener presente a nuestro ser mitológico en el día a día, en todas las acciones que realices, en casa, fuera de ella, en el retorno progresivo a clases. Dice, en cada momento, recuerda que este ser mitológico es la voz consciente y comprometida del uso de los protocolos de bioseguridad en este tiempo de pandemia. Tu ser mitológico te acompañará en el retorno progresivo a clases. Entonces, en este caso he colocado algunas imágenes pues, que se relacionan con los seres mitológicos que he colocado. Si ustedes pueden tal vez hacer sus propias imágenes. Eso pues en cuanto a esta parte de la creación de un ser mitológico. Vamos a revisar la ficha, a ver qué más nos trae. Ya pues hemos realizado esta actividad de crear un ser mitológico, miren. Luego en esta parte pues nos traen aquí una información muy interesante, miren, sobre pues el por qué no debemos automedicarnos, miren. Si nos piden pues leer toda esta información que está acá, toda esta información, y en base a su lectura pues vamos a contestar una pregunta que dice por qué no podemos automedicarnos cuando pensamos que tenemos el virus del COVID-19, miren. Y esta pregunta pues vamos a contestarla. Y he puesto lo siguiente, miren, he puesto que porque podríamos estar agravando la enfermedad, miren. Como menciona en el artículo, por ejemplo, los antibióticos son para contrarrestar bacterias, no virus, por lo que si nos
automedicamos con este tipo de medicamentos, no causará en nosotros un buen efecto. Es mejor consultar a un especialista. Bien, entonces el riesgo que podría ser si nos automedicamos. Ustedes pueden justamente pues poner su propia respuesta en base a la lectura que ustedes hagan de ese texto. Recuerden además pues esto dialogarlo en familia, ¿no? Sobre esa respuesta que ustedes han colocado. Pero en esta parte nos presentan ahora pues algo acerca pues de cómo ha impactado en la economía pues esta pandemia del COVID-19. Aquí nos presentan aquí una actividad que dice: haz un listado detallado de cómo ha cambiado tu vida por la situación económica antes y después de la pandemia. Bien, entonces vamos a hacer esta parte. Nos piden justamente pues hacer un listado detallado, dice aquí, de cómo ha cambiado tu vida por la situación económica antes y después de la pandemia. Ahora bien, el después no podemos saberlo porque cuando acabe esta pandemia podemos al final tal vez hacer un listado detallado de cómo nos va después de la pandemia, ¿verdad? Podemos hacerlo el antes, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta esta parte. Dice aquí racionalizar ciertos alimentos que tienen un gran costo, miren. Si a lo mejor pues tuvimos que por la situación económica ya no comer ciertas cosas que comíamos muy seguido, tal vez por el costo. Sí, puede ser una de las causas. Recuerden colocar sus propias causas en esta parte. Esto es simplemente una guía o una sugerencia que ustedes pueden colocarlo. Además, papá tuvo que cambiar de trabajo y debimos de mudarnos a la casa de mis abuelitos para ahorrar el arriendo. Miren, esto pues es una realidad que han atravesado varias familias, ¿no? Además, pues ya no compramos golosinas, ya que hay que destinar un monto de dinero a los insumos de desinfección. Bien, eso también es un aspecto no tan importante, pero que también ha afectado. Dice: luego de la pandemia las cosas volverán a la normalidad. He puesto aquí algo pues acerca del después, ¿no? Se supone que después de la pandemia pues obviamente el país se va a recuperar y las cosas pues van a volver poco a poco a la normalidad. Bien, luego nos piden, en la guía nos dan una imagen que está justamente acá, miren, esta imagen de aquí. Entonces, y en base a observar esta imagen, nos piden pues observarla y contestar unas ciertas preguntas. Bien, entonces en esta parte nos piden pues observar esta imagen, que se encuentra en la parte de acá, miren. Aquí notamos que hay 3 años, ¿no? 2019, 2020 y 2021. Bueno, en la guía no nos expresan, nos dan información acerca de esta imagen, la verdad. Sí, únicamente nos dan pues 3 años. Vemos que en el 2019 hay un 0,10%. En nuestro año, en este actual 2020, hay menos 6,30%. Y en el 2021 hay 3,90%. Tratemos de entenderla esto, que se trata de tal vez de algún tipo de economía o recuperación de la economía, debe ser, imagino, ¿no? Nos vemos que en el siguiente año, en el 2021, hay un incremento, miren, de 3,90%. Si este año, pues obviamente, se registra pues un bajón en la economía. Y en base pues a la interpretación que le estamos dando, vamos a contestar pues las siguientes preguntas. Dice: ¿qué expectativas e ilusiones tienes referente a la economía de nuestro país? Bueno, entonces en base a esta imagen que hemos puesto aquí y como lo hemos interpretado, yo he colocado pues que si todos ponemos de parte, creo que la economía del Ecuador se va a recuperar en el futuro, miren. Luego preguntan: ¿qué te preocupa sobre la situación económica de tu familia? Bueno, que tal vez papá o mamá pierdan su trabajo y no tengamos el sustento diario. Es una preocupación que está casi en todos, ¿verdad? ¿Qué propuesta podrías mencionar para mejorar la economía de tu familia y tu comunidad? Yo he puesto racionalizar las cosas, tratar de consumir menos los servicios básicos como agua, luz y teléfono. Tal vez cumplir con las indicaciones de las autoridades sobre el aislamiento también he puesto. Luego dice aquí: ¿qué necesitas para conocer más sobre el tema? Bueno, tal vez investigar en fuentes de información verídicas como el internet, textos del Ministerio de Educación, tal vez preguntando a las personas adultas y estando pendiente de los noticieros puede ser una forma de conocer más acerca de la economía de nuestra familia y del país también. Luego dice aquí: crea una línea de tiempo de las acciones que se han tomado en el mundo para superar la crisis económica entre el 12 de marzo del 2020, inicio de la cuarentena, hasta la fecha. Entonces, en este caso yo he colocado una línea de tiempo basándome más en nuestro país, ¿no? Entonces yo he puesto aquí, miren, 12 de marzo pues iniciamos con la cuarentena. Luego pues el 7 de abril tenemos que se dio la ordenanza del uso de mascarilla. Ahí fue obligatorio usar mascarilla. Luego he puesto pues el 4 de mayo, en donde pues se anunció que había un crédito del FMI para el país para pues tratar el COVID-19, miren. Luego el 8 de junio pues tenemos que varios cantones pasaron ya al semáforo amarillo, miren. Luego el 16 de julio pues se incrementaron los controles en Quito.
supuesto que Quito estaba convirtiéndose en la ciudad con mayor cantidad de contagios, miren, entonces se hizo eso. Y luego pues el 1 de agosto se inician nuevos horarios de toque de queda en varios cantones del país. Miren, entonces he puesto ya esta línea de tiempo. Ustedes pueden irla modificando, tal vez pueden investigar de pronto algunos acontecimientos que pasaron en el país y en el mundo también. Pueden incluso aumentar, poner pues, yo he puesto aquí una por mes, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Ustedes pueden colocar tal vez 2 por mes, etcétera. Eso depende pues de ustedes, de la información que ustedes puedan recabar. Y bien, aquí para concluir dicen, reflexiona sobre esta pregunta. Dice, ¿por qué el incumplimiento de protocolos de bioseguridad en tiempo de pandemia aumenta la crisis económica en nuestro país? Yo he puesto la siguiente reflexión. Miren, he puesto que el incumplimiento de los protocolos podría causar un mayor número de contagiados, miren, y por ende pues el Estado requiere un mayor presupuesto para la atención de los mismos, desde pruebas rápidas hasta tal vez una hospitalización. Ese presupuesto que se destina a la pandemia podría ser usado en otras necesidades del país. Entonces miren, es una reflexión acerca de cómo pues el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad afecta pues a la crisis económica en nuestro país. Esto pues en cuanto a esta parte. Vamos ahora pues a revisar la ficha que nos dan, pues a ver qué más podemos aquí revisar. Bueno, aquí tenemos una actividad de matemática que habla acerca pues de la multiplicación entre y una pues operación abreviada de la multiplicación, que es justamente la potenciación. Bien, nos dan pues algunas definiciones. Ustedes pueden pues revisarlas más detenidamente para que puedan realizar la actividad planteada en esta parte. Acá nos traen pues un ejercicio ya resuelto. Y acá pues nos traen el reto. Miren aquí. Vamos pues a realizar este reto. Y en base a ese reto nos piden contestar esta pregunta. Bien, entonces con el reto. Que dice así, miren, dice, un cultivo de bacterias crece y se duplica cada 3 horas, dice el reto. Y luego nos preguntan aquí, ¿cuántas veces más grande será el número de bacterias al siguiente día? Entonces, es decir, luego de 24 horas. El número inicial es de X, expresa usando potencias en esta parte. Entonces, en este caso, notemos que el número inicial es justamente X. Luego, pues, va a pasar el tiempo y dice que cada 3 horas se duplica. Entonces, en este caso, pues, las primeras 3 horas, obviamente, pues, esto va a ser por 2, ya que se duplica, ¿verdad? Luego, de 6 horas, obviamente, pues, esto va a ser por 2, porque se va duplicando. Luego de 9 horas va a ser nuevamente por 2. Luego de 12 horas va a ser nuevamente por 2. Al llegar aquí a 12 horas vamos a analizar esta parte de aquí, ¿no? Miren, al analizar 12 horas vamos aquí a hacer una operación en esta parte de acá. Sí, y recordemos que según lo que nos decía la información, esta multiplicación podemos nosotros abreviarla como una potenciación, en donde pues colocamos una base, que en este caso es el número que se repite. En este caso es el 2, miren, se repite el 2. Y vemos que se repite en este caso 4 veces, miren, ¿sí? Entonces, si el número que se repite en este caso es el 2 y se repite 4 veces, yo puedo colocar esta parte pues de esta forma, 2 a la 4. El 2 porque es el 2 quien se repite y 4 porque se repite 4 veces. Bien, ahora observen que 2 a la cuarta ocurre cuando han pasado 12 horas. La pregunta es, ¿cuánto será esta parte de acá? ¿Cuánto transcurran pues 24 horas? Es decir, el doble. Entonces en este caso miren, si es que pasa a 24 horas, 2 a la cuarta se va a convertir obviamente pues en 2 a la 8, miren. Sí, es decir, va a ser el doble, ¿verdad? Así, entonces 2 a la 8. Miren, entonces en este caso podemos ya responder esta pregunta, ¿sí? Que dice, ¿cuántas veces más grande será el número de bacterias al siguiente día? Entonces en este caso podemos concluir que el número de bacterias será 2 a la 8 más grande, ¿sí? Luego pues nos preguntaban, pregúntate, dice, ¿qué medidas de protocolo sanitario estamos practicando en nuestro hogar? Bueno, ustedes pueden colocarlas de acuerdo a su propia realidad. Yo en este caso pues he puesto que nos lavamos las manos con agua y jabón. Además no salimos a no ser que sea necesario. Además pues si salimos pues usamos siempre mascarilla, miren. Ustedes pueden colocar pues todos los protocolos sanitarios que ustedes practican en su hogar con su familia, miren. Vamos ahora pues a revisar esta parte de la guía. Seguimos aquí avanzando. Y aquí en la parte donde dice ya finalizamos el diseño de nuestra campaña de concientización sobre el uso de los protocolos de bioseguridad, dice, en nuestro retorno progresivo a clases. Hoy es la presentación del producto final del proyecto a tu familia. Bien, entonces en este caso nos dan algunas pautas de cómo
pues realizar esa presentación. Dice, ha llegado el momento pues de desafiar tus conocimientos y a la vez sacar conclusiones para verificar si su campaña pues es efectiva o no. Dice, reúne a la familia para socializar tus campañas e implementarla. Miren, verifica el impacto de la campaña que causó en tu familia y en el barrio. Además, pues realiza preguntas a tu familia y a las personas que socializaste la campaña. Dice, no olvides hacer hincapié en la concientización del uso de protocolos de bioseguridad. Luego, pues coloca tu afiche en la puerta de tu casa para que el impacto sea más significativo. Y así pues hemos terminado con estas actividades de esta pues de semana 10. Luego acá nos hablan de los compromisos. El diario, pues aquí nos hacen algunas preguntas. ¿Cómo te sientes al generar propuestas que transforman la realidad de tu familia y tu barrio? Obviamente siempre cuando haces un aporte positivo, siempre tienes pues sentimientos pues buenos, ya que pues siempre es agradable pues el colaborar para que las cosas pues marchen bien. Miren. Luego dice, ¿qué puedes hacer en tu familia y tu barrio para cambiar a las personas que se niegan a cumplir los protocolos de bioseguridad? Bueno, en este caso lo que ustedes pueden hacer es intensificar su campaña, miren, ¿sí? De información, de concientización a las personas que no cumplen los protocolos de bioseguridad. Miren, luego acá dice, al finalizar el proyecto dedicado a los protocolos de bioseguridad, ¿cuál es tu reflexión personal? Bueno, tal vez ustedes pueden reflexionar de que es importante y urgente la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Miren, eso puede ser una reflexión de su parte. Luego aquí hay una autoevaluación del proyecto, en la que ustedes deben colocar pues que han aprendido. Tal vez han aprendido a hacer un afiche, tal vez han aprendido muchas formas de representar la información. Tal vez ustedes han destacado la importancia que tienen los protocolos de bioseguridad. Y tal vez ustedes aprendieron también los beneficios de hacer trabajo físico y además cómo me perjudica el no hacerlo. En fin, son muchas cosas que se pueden aprender de estas actividades. ¿Cómo lo he aprendido? Bueno, pues consultando la información del internet, usando los videos, tal vez preguntando a mamá, papá. Entonces esas son formas de aprender, miren. ¿Para qué me ha servido? Tal vez para concientizar primero uno mismo y luego pues a los demás, ¿sí? Sobre pues el uso de protocolos de bioseguridad y cuán importantes son. Miren. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Bueno, tal vez ustedes pueden luego de esto crear una campaña en donde puedan ustedes enfocarse en otro aspecto. Miren, tal vez luego de la pandemia ustedes puedan hacer una campaña de reciclaje en su colegio. Sí, tal vez una campaña de reciclaje en su casa. Miren, podría ser otras formas en las que ustedes pueden aplicar esta información que ustedes han aprendido. Y así pues hemos acabado con estas actividades. Recuerden que son pues sugerencias las que hemos hecho en esta parte. Ustedes pueden hacerlas de acuerdo pues a su propia realidad y sus circunstancias y sobre todo de acuerdo a los materiales que ustedes tengan disponible en sus casas. Miren. Bueno, antes de finalizar, quisiera pues enviar un saludo a Fernanda Sacón, a Marcia Jiménez. Sí, gracias por sus comentarios, por estar siempre pendientes de los videos. A todos gracias, nos veremos pues en el siguiente tutorial.